Jeremy, la patóloga, va a terminar la clase que empezó el martes pasado y ya va a ser congruente. Esto es abierto a conocimiento a todos. Si usted tiene alguna duda, levante su mano que ya se detiene y contesta la pregunta. Esto es importante que estas enseñanzas y aquellos que están por internet sometan por escrito su pregunta, que también estaremos contestando, de manera que el aprendizaje sea cabal y completo y no nos vayamos con dudas a la casa. Esto es bien importante que lo entendamos, porque si nosotros aprovechamos el tiempo, estamos madurando y creciendo a la estatura de un varón perfecto. Y siempre les digo que la pregunta tonta es la que no se hace. Si usted tiene alguna pregunta, no escatime levantar la mano, mire ahí, que ella se detiene inmediatamente y explica el concepto claro para que nos vayamos con la idea completa conforme a la palabra escrita está. Amén. Pero no lo voy a detener porque el tiempo corre y se nos va. Llévame con ustedes. Dale un aplauso al Señor y lo que va a hacer. Ahora sí. Dios les bendiga más. Aleluya. Nos gozamos en este día que Dios nos ha regalado. Le damos gracias a Dios por su misericordia, por su amor, por su cuidado a nosotros. Una vez más, gracias a nuestros pastores, amada iglesia. Gracias, mi amor, por todo la oportunidad que nos dan, ¿verdad? De primeramente compartir lo que Dios nos ha dado y que uno es ministrado grandemente cada vez que hace, ¿verdad? Estos estudios. Estoy bien. Pues hoy vamos a hablar, siguiendo la línea del yo soy, vamos a hablar de yo soy la vid verdadera. Así que es interesante y que en la vez pasada hablamos de varios yo soy, pero en esta nos tendremos que detener en la clase porque vale la pena y hay mucha enseñanza en este en particular. Así que empezamos, ¿verdad?, con un video en donde realmente es la palabra hablada. Entonces, van a escuchar ahí los 8 versículos de Juan del 1 al 8 y luego que los escuchen, en vez de yo leerlo, lo van a escuchar de la voz hablada y de ahí empezamos a estudiar cada uno de ellos. Escuchemos. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta, pero toda rama que da fruto, la poda para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí, y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid. Ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Así permanecen en mí. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Yo soy la vid, ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. La vid. En Juan 15, el primer versículo, yo soy la vid verdadera. Se refiere a que antes en la palabra, la vid era un cultivo muy común en lo que era la tierra prometida. Y en ese sentido, Israel representaba la vid que en cierta manera le falló a Dios por múltiples pecados que cometió. Y ahora viene el Cristo como la vid verdadera. Luego dice, y mi Padre es el labrador. Saben, Jesucristo
habla tan limpio y tan simple y tan profundo a la vez. Estas son palabras de nuestro Maestro, de Jesucristo. Y Él usa unos ejemplos bien gráficos, unas imágenes gráficas que las vamos a ver porque realmente da gusto entender la palabra de la manera en que Jesucristo les pone. Y cuando dice el Padre es el labrador, vamos a ver el detalle de ese pequeño versículo. La vid no es un producto natural que sale en la tierra. Saben, tienen que ser cultivados. Asimismo, el Padre, por su voluntad, entregó a su Hijo a la tierra. Y por él es que nosotros estamos aquí. Así que el Padre es el que siembra la vid para nuestra salvación. Él la cuida, Él la poda, Él nos cuida, Él nos ama y es el que está dándonos siempre el cuidado y la protección. Esa planta tiende a extenderse. Ella tiene esa habilidad de donde quiera que esas ramificaciones vayan creciendo, tiene la habilidad de que sean literalmente sobre la tierra o donde la pongan en lo alto. Así también Jesús trae la salvación hasta los confines de la tierra y se extiende su salvación no solo para el pueblo de Israel, sino para todos los que en Él crean y tengan fe en Él. Así que vamos al detalle de la vid. La vid es una planta que su fruto es la uva, que se usa como fruto o para producir el vino. Ese producto es de los que más antiguos se conocían desde Egipto y Asia. Las más antiguas civilizaciones producían ese cultivo. Son regiones que son frías. Pero si esas vides no se cultivan, no se cortan, no se podan, no se cuidan, tienden a crecer salvajes y las uvas son amargas y de sabor agrio y pequeñas. Ahora vamos a ver el primer versículo que dice, yo soy la vid verdadera. Ya saben que la vid representa a Jesucristo. Y el Padre es el labrador quien nos plantó en la tierra, la vid que es el que nos mantiene, que es el que nos cuida a través de su Hijo. Así que no solamente, vamos a ver en el próximo, no solamente es que la vid nos permite alimento, ahí ven que están casi pegaditas al suelo y que ellas no es que necesariamente la planta como tal tiene varias partes y nosotros somos las ramas o los pámpanos. Así que vamos a ver el versículo 2. Dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Miren qué lindo está eso. El tronco, le dicen la cepa. El tronco simboliza a Jesús. Del tronco es que salen las ramas. Las ramas o los pámpanos somos nosotros como creyentes. Él nos sustenta, Él nos da vida. Si el tronco no estuviera sustentando con alimento, no saldría la rama. Tenemos la seguridad de que Jesucristo siempre de parte de Él nos va a sostener, nos va a dar vida. Él nos los dice. Porque siempre que Él esté ahí, Él nos garantiza que Él nos dará la vida y nos dará el sustento. Pero por otro lado, miren qué linda la relación, que el fruto sale de la rama, no sale del tronco. Que Dios, en ese sentido, quiere usarnos a nosotros para llevar fruto. Entonces nosotros somos una parte importante que es las ramas. Y esas ramas salen y están insertadas como nosotros que fuimos insertados en el tronco, en la cepa que es Jesucristo. Y lo lindo es que esos frutos están ahí, pero es un continuo de cuidado. El Padre es como el mejor agricultor por excelencia. El Padre, el labrador,
Él tiene toda la tierra. De Él es la tierra y su plenitud, ¿verdad? El mundo y los que en Él habitan. Pero el Señor no solo es propietario de la tierra, por decirlo así en términos nuestros, si me permiten, sino que Él cuida de esa vid, sino que Él la poda, Él busca el cuidado. Y en nosotros que somos las ramas, Él nos tiene que estar podando. Él tiene que estar por excelencia, como el labrador por excelencia, cuidándonos. Porque de otra manera nosotros pues pudiéramos que no diéramos fruto. Pudiera que estuviéramos más cómodos y simplemente en descanso. Pero Dios no descansa. Dios siempre está soportándonos con paciencia, ayudándonos y dándonos siempre las fuerzas para seguir hacia adelante y dar fruto. Y se fijan que muchas veces nos disciplina para fortalecer nuestro carácter, para tantas cosas, para fortalecer nuestra fe. Pero en esas ramas, si no producen fruto, que lo dice el versículo, todo en mí que no lleva fruto lo quitaré. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Miren qué tremendo. El que no lleva fruto lo limpia, porque imagínense las ramas fuera del tronco, se secan y se mueren. Pero entonces la que da fruto, uno diría, pues está bien porque está dando fruto. No, a esa también la podan y la cortan, en sentido que nos quitan algunas cosas de nosotros, que van depurando, que vamos mejorando, que nos va enseñando. Y en esa forma, en ese pulirnos a nosotros, en nuestro carácter, hasta las mismas que decimos algunas veces virtudes, que quizás no nos están ayudando como quisiera, también Él hace ahí una poda. Entonces, nuestro carácter es formado porque es un mandato crecer. No podemos y no es una opción no crecer y dar fruto, es más bien un mandato del Señor. Y entonces ahí, una vez demos fruto, en esa vid que nosotros somos las ramas o los pámpanos, que son los que dan fruto, pues ahí Él lo que hace es que simplemente con nuestro testimonio, con nuestra vida misma, vamos dando cada día más. No nos podemos estancar con que logramos algo en una época de nuestras vidas. Hay diferentes épocas, diferentes desafíos y diferentes oportunidades para crecer. Lo que sí es que tenemos que siempre dar fruto y mucho fruto. Amén. Luego en el tercer versículo dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra es que Jesucristo, que fue el verbo hecho carne, Jesucristo es el mejor que interpreta la palabra y Él mismo es la palabra encarnada, la palabra viva. Entonces Jesucristo nos está hablando, diciendo esta porción de la Biblia de los yo soy, que nos los está diciendo de una manera gráfica y clara para que entendamos quiénes somos por quién es Jesús y por quién es el Padre. Amén. A través de Jesús entendemos la palabra en el Antiguo Testamento y en el Nuevo. Y ahora más que Él mismo está hablando. Antes entonces decía en el versículo 4, dice, permanecéis en mí y yo en vosotros. Esa es la clave, que es algo increíble, precioso, que no hay palabras. Como el Señor en este cuerpo corruptible, injusto, nos hizo justo. En este cuerpo de pecado mora el Espíritu Santo. En este ser que no merecemos nada por su gracia, Él quiso estar en comunión con nosotros para llevar el fruto. Dependemos de Él. Sin Él, lo repite al final cuando oímos los versículos, nada podemos hacer. Lo poco o lo mucho que podamos hacer es por Él, es por el tronco. Sin Él no estamos vivos, estamos secos, muertos como las ramas secas y quemadas. Entonces, Él es el único que nos permite vivir. El que no conoce a Cristo no está vivo,
porque está muerto en delitos y pecados. Pero conociendo a Cristo, somos cristianos y estamos vivos por Él. Amén. Y en eso entonces dice, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, que la rama sola no puede dar fruto, sino que permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Miren qué preciosa comparación que sé que no se nos va a olvidar jamás. Esos frutos siempre tienen que tener el tronco, que es el que los sustenta y alimenta, pero a la misma vez el Padre, que es la relación Padre, Hijo, Espíritu Santo y nosotros. A la misma vez el Padre que está diciéndonos, yo te cuido, yo te podo, yo te permito, yo estoy contigo. Pero el Hijo es el que está ahí, que por obediencia vino y murió y resucitó, pues por obediencia se mantiene ahí sustentándonos en todo momento. Y los frutos del Espíritu, que es el fruto que nosotros producimos. Y fíjense que el fruto no es ni de nosotros, es el mismo Espíritu Santo que Él nos usa a nosotros. Todo es como esa comunión y nosotros nada tenemos y nada podemos hacer sin ellos, sin esa Trinidad preciosa. Amén. Así que en esta comparación, los pámpanos que somos nosotros, nuestro deber es dar fruto. Y vemos que en una vid siempre estamos buscando uvas. Del mismo modo, en un creyente buscamos siempre los frutos en su vida, en su testimonio, en todo lo que hacen. Somos creyentes genuinos, no carnales, ni ociosos, ni sin fruto, como lo dice en Pedro 1, 8 al 9. Así que es una promesa que Dios nos ha dado. El otro versículo que vamos a hablar es una promesa. Dice el versículo 5, ese fruto, dice, yo soy la vid, que ya saben qué es, la planta como tal, y en el tronco que es Jesucristo, somos nosotros las ramas. Dice, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y luego dice lo que dijimos ahora mismo, que fue que el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y lo recogerán y lo echan en el fuego y arden. Así que hay una promesa preciosa que dice lo siguiente: todo aquel que lleva fruto lo limpia para que lleve más fruto. Y uno piensa, pero ¿cómo van a limpiarlo si es que está dando bien fruto? Sí, pero es que si no lo limpian y no nos podan en las cosas que nosotros necesitamos mejorar y corregir, no podemos llevar más frutos y crecer, que es lo que hay debajo de todo esto, es el crecimiento. Es una promesa que Él nos da. Vale la pena, la poda a su tiempo del Padre Celestial, ¿verdad? Para ayudarnos a seguir creciendo. Así que la otra promesa es que en todo, esto es en todo, estamos haciendo algo precioso que es poder dar fruto, es un menester que a todos nos toca, ¿verdad que sí? Y esta es la promesa que Dios nos ha dado. En el 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¡Wow! Esa es una promesa grande, completa y plena. Pedid todo y os será hecho. ¿Hay algo que les haya quedado pendiente después de esa promesa? Es una plenitud que Él está diciendo completa. Y es porque Él tiene la confianza de lo que uno pide está en la voluntad de Dios. Y si está en la voluntad de Dios, entonces se va a cumplir. Ese es el filtro. Que nosotros, ustedes saben que en la palabra dicen que tu corazón, de toda cosa cuidada, cuida tu corazón. Y en muchas veces la palabra habla del corazón. Cuando habla del corazón se refiere a lo que es mente, voluntad y emociones. Y entonces si nosotros nos cuidamos en que nuestra voluntad sea su voluntad, que nuestra mente siempre esté renovada a la mente de Cristo, y que si tenemos la mente de Cristo renovada, nuestras emociones van a ser, como quien dice, dominio propio con ella.
Y así entonces, con esa certeza, es que Él, la fuente de toda vida, que es la vid, nos dará siempre el fruto y nos dará esa promesa preciosa, que pedid todo lo que queréis y os será hecho. Esa seguridad de que Él siempre estará ahí, de que esa rama siempre, siempre, nunca nos dejará, siempre estará ahí dándonos vida y sustento. Y en eso está Cristo siempre en nosotros. Nosotros somos hijos de Dios a través de Jesús, porque por su sangre nosotros nos alcanzó y podemos estar con esa relación con el Padre. Pero hay una bendición adicional a esa, y es en el versículo 7. Dice, si permanece en mí y mis palabras, perdóname, ese mismo que acabo de decir, el 7. Al final hay otro, dice el 8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y sean así mis discípulos. Mientras más le buscamos, más crecemos, más Él nos usa y más Dios se glorifica. Mientras más le busquemos, más crecemos y más Él se glorifica. Mientras más le busquemos, más Él se glorifica. Aleluya. Y eso es otra bendición. Mientras más uno le busque, más Él se la luce con nosotros. Pero no porque nosotros lo hagamos, porque a través de Él que dependemos, Él hace la obra. Él nos da el fruto. Y por último nos cierra con broche de oro. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. El Padre nos ama con amor eterno. Es nuestro Padre celestial. Él nos creó, Él nos insertó en esa vid, Él nos insertó en ese tronco. Fuimos escogidos, elegidos por Él sin merecerlo. Por gracia inmerecida nos puso ahí. Y luego nos dice que si permanecemos en Él, en su amor, siempre estaremos con ellos cubiertos. Así que es una promesa de doble porción. Es una bendición de doble porción. Y me gustaría siempre, ¿verdad?, viendo todas estas partes que hemos aprendido en 8, 9 versículos, está tan claro, bien gráfico, cómo Jesucristo habla de simple y profundo. Y a la misma vez me pregunto, ¿quién es Jesús para ti? Y realmente Él siempre nos da la seguridad de que Él es la vida, la luz del mundo, la puerta, el buen pastor, lo que habíamos hablado la vez pasada, y ahora la vid verdadera. Pero todo está correcto, pero realmente es algo íntimo que tenemos que nosotros reflexionar. ¿Quién es Jesús para mí? Y la manera en que conteste esa pregunta determinará mi comunión y mi deseo de seguir creciendo. Es su voluntad de que lo hagamos, pero depende de uno que podamos seguir creciendo y dando fruto. Así que esa reflexión es como que el Padre nos ama y como nos ama, nos dio a su Hijo. El Hijo es el que por obediencia murió en la cruz y resucitó. Nos salvó, nos libró de la muerte y por Él estamos ahí insertados en la vid siempre dando fruto. Pero nosotros tenemos que estar prestos para hacerlo y siempre en comunión con Él. Es como una relación increíblemente de lado a lado. Él da según nosotros le busquemos. Así que vale la pena buscarlo, vale la pena seguirlo, vale la pena seguir haciendo más para Cristo. Amén. Así que hasta ahí mi parte, que el pastor me había preguntado, porque sé que hay siempre una buena porción que completar. Y seguiremos en la próxima, Dios mediante, con los restantes yo soy. Amén. Gloria a Dios. Dale un aplauso al Señor, qué lindo. Lo grande de esto es que ella lo explica muy bien y está bien claro, pero lo llamativo de todo esto es que
siendo el yo soy la vid verdadera, genuina, auténtica, está cimentada en un sacrificio perfecto cuando Él envía a su Hijo por amor a nosotros, siendo pecadores y transgresores y merecedores de todo perdón. Envía a su Hijo a morir en la cruz del Calvario para darnos la libertad y el poder, no solamente a nosotros, sino a Israel, de poder ser libres y salvos a través de un sacrificio perfecto y final que el hombre no puede realizar. Entonces, véalo de esta manera. Es como que él es un boxeador que se pone a boxear contra Satanás. El botín es la salvación. Se la arrebata las tinieblas por el error de Eva y Adán cuando le entregaron todo poder a la serpiente. Entonces boxea en el Nuevo Testamento con el nombre de Jesús. Quiero que vea esto de manera práctica, de manera que lo puedan ver como, ¿verdad? Cualquiera lo puede analizar en una pelea. Entonces boxea. Para el Señor eso es fácil porque no tiene que simplemente sople, Satanás se cae. Pero quiero que sepas que boxea en términos de mostrarte que es una lucha continua y constante, porque vemos la tentación 3 veces que Él le hizo a Jesús, y Jesús, estando en ayuno 40 días y 40 noches, lo venció, pero no lo venció dando puños y patadas y bofetadas ni hablándole malo, sino hablando esta palabra. ¿Por qué? Porque esta palabra representa la esencia de la fuente del poder que radica en Él mismo, que es el creador de todo. Y esa palabra nos viene a nosotros como una nutrición a nuestra alma diaria para que la entendamos y la procesamos, y nos puso un chip dentro de nosotros llamado Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo está dentro de nosotros, que cuando le dedicamos el tiempo nos traduce esta palabra y vemos que la palabra, y esto es bien importante, es la que tiene vida y es la palabra profética. ¿Por qué digo esto? Porque hay mucha gente que anda buscando que un hombre de carne y hueso imperfecto le profetice, cuando tiene la mejor palabra profética aquí. Esta palabra, todos los días, que es viva y cortante y eficaz más que una espada de filo, que parte del alma y el espíritu y discierne toda intención y pensamiento del corazón. Hebreos 4:12 te lo dice claramente, para que nosotros podamos entender que cada día que nosotros nos metemos en esta palabra tiene un significado nuevo de vivencia, de crecimiento, de autoridad y de poder para nosotros mismos que la leemos. ¿Y cuál es el propósito? Que la vid aumenta en el pámpano, que es el creyente, el poder y la autoridad a medida que se somete a esta palabra y vive por la palabra, para la palabra y con la palabra, porque todo es de Él y para Él y por Él se sostiene. Y eso es lo que se llama la suficiencia de Dios. Nosotros tenemos que entender que esa suficiencia de Dios es la que todos los días tenemos que vivir, rindiendo nuestra voluntad a Él. Al rendir nuestra voluntad a Él, entonces Él ocupa el lugar de nuestra vida, siendo la vid verdadera, como empieza el versículo del capítulo 15. El versículo 1 del capítulo 15 de San Juan, diciendo, yo soy la vid verdadera. O sea, no hay otra cosa que me pueda sustituir a mí. Cuando tú te das cuenta de esa realidad, tú dices, pero ven acá, entonces yo no saco el tiempo para llenarme de la vid verdadera. Yo no saco tiempo para relacionarme con Él. Yo no saco tiempo para escucharlo. Es que yo no escucho la palabra. Y yo enseguida le pregunto, ¿cuántas veces lees la palabra? ¿Cómo? No, que tú dices que no escuchas la voz. La voz se escucha y habla en nuestro corazón. Y si es necesario, habla audiblemente. Y si tú sigues siendo sordo, te pone una piedra a hablar. Como hizo con el profeta Balán, que la mula le tuvo que hablar. Pero Dios habla. Él se hace entender a como dé lugar. De hecho, el domingo continuó con un mensaje similar a este de sanidad interior que el Señor nos está dando. Y yo me reía porque digo, Wanda, en otras palabras es lo mismo, pero de otra manera, en aquel momento me viene con una cosa más práctica para entender, pero realmente el mensaje es el mismo. En esencia, el contenido significa que nosotros tenemos que permitir que la vid verdadera se plasme en nosotros
cuando nosotros le buscamos a Él. Mire esto, si nosotros somos los pámpanos y fuimos insertados como raíz abrámica, como gentiles, porque no hay duda que los hebreos es donde verdaderamente Dios se mostró, porque hizo su manifestación personal a través de Jesús, que era hebreo, era judío. Pero a Dios le plació que esa raíz abrámica nos insertara a nosotros como gentiles. Y al decir gentiles me refiero a no creyentes, pero ya somos creyentes. Al ser creyentes, y este punto es importante que lo entendamos, tú y yo ya no somos gentiles, sino creyentes, porque hemos sido conectados a la vid. Al tú ser conectado a la fuente, que es la vid de todo poder, de toda creación, estás en la esencia del contenido de lo que es Jesús mismo. Y eso nos unifica directamente al Creador, porque Él está sentado a la diestra intercediendo con nosotros juntamente con las oraciones, para que nosotros mantengamos esa fuente de vida a través del Espíritu Santo, y eso constituya una línea completa espiritual que viene del tercer cielo, atraviesa el segundo cielo y se manifiesta en el primer cielo, que es la tierra. O sea, quiero que usted entienda esto. Por eso Él dice, si pides conforme a mi palabra, los concederé todo. ¿Por qué Él está diciendo eso? Porque tú vas a pedir y yo voy a pedir conforme a la voluntad del que me llamó. Y el que me llamó me enseña a orar, me enseña a dedicarle más tiempo a Él, me va a crecer a la estatura de un varón perfecto, va a permitir aflicciones, va a permitir dolencia, va a permitir una serie de cosas que cualquiera dice, ay, pero yo no quisiera pasar por eso. Yo le digo, ¿qué persona, si no tiene situaciones diversas donde Él no la pueda resolver en su fuerza, va a mirar a Dios? Todo el mundo. Por lo tanto, Él sabe dónde tiene que ajustar la tuerca, dónde tiene que ajustar a cada uno de nosotros. Cuando nosotros entramos al horno de la aflicción, es más, cuando Él se sienta a hacer las vasijas de barro, como dice el profeta Isaías, dice que Él se sienta. Y si Él se sienta, ¿sabes por qué, verdad? Porque coge tiempo. Y si coge tiempo, es porque necesitamos tiempo para madurar. Pero ¿qué pasa? La gente está acostumbrada a que las cosas sean microondas. Yo te voy a decir a ti una cosa. El microondas ni siquiera sirve en la actualidad porque hasta cáncer da. Quítate de la mente. La prisa es la madre de las desgracias. Y eso es algo que es importante que lo entendamos. ¿Por qué? Porque la prisa no permite, oiga esto bien, y esto es interesante, por eso el niño toma 9 meses en formarse en el vientre materno. Y la mayor parte de la formación, escuche esto bien, de ese cuerpo que usted puede ver físicamente en sonograma, no está ahí. Lo que está creciendo más importante es el sistema neurológico periferal y central. Gabriela, es que ella estaba estudiando eso el otro día. Y eso es importante, ¿por qué? Porque nuestro sistema central, que incluye el cerebro y que se une por todo el tallo cerebral hasta formar la médula espinal en la primera cervical hasta la última vértebra lumbar, que es L5, constituye la función más importante para la respuesta de la relación almática con la fuente de la vid, que es de la creación. Y le explico en español en arroz y habichuela. Toda persona, por eso tenemos tanto problema con tanta gente desajustada mentalmente y tomando pastillas para arriba y para abajo y enfermos mentalmente. Tenemos más enfermos mentales de lo que son. Y les voy a explicar, la mayor parte de los enfermos mentales son espirituales. ¿Te va a decir que estoy loco? No, yo hice el estudio. Algún día se lo voy a traer porque fue parte de mi tesis doctoral en teología. Y mire lo que pasa. Si nosotros desde pequeños y nuestros padres nos hubieran dedicado el tiempo suficiente para crecer en esta palabra y desde el vientre materno nos lo hubieran dedicado al Cristo, el Espíritu Santo hubiera tomado lugar en nosotros. Yo no tuve esa bendición. Y desde ese mismo momento que se está formando el sistema neurológico,
central y periferal, se hubiera armonizado completamente y hubiera crecido saludablemente. Por no hacerlo y no hacerlo después, porque Dios siempre llega a tiempo, es que el ser humano no entiende eso, es que tenemos tantas enfermedades mentales. Y gran parte de las físicas fueron de origen mental. Y al decir origen mental, fueron de origen espiritual. Porque todas las enfermedades presentes en la tierra son mostradas en la cruz del Calvario y todas básicas son 40 menos 1. 40 latigazos menos 1. Y son 40 enfermedades menos 1. Las básicas que se formaron. Pero la número 1 de ellas, la número 1, es la mental. ¿Y por qué? Se refiere a la mente. Algunas traducciones hablan del corazón, como ella dijo, pero realmente es la mente. ¿Por qué es la mente? Porque la mente es donde se recrea, oiga esto bien, el futuro de tu vida. Tú eres lo que tú has creído en tu vida y tú seguirás siendo lo que tú te mantienes creyendo en tu vida. Si tú te mantienes creyendo la basura de la calle, las humanidades que se estudian en la universidad y lo que te enseña la prensa, la radio y la televisión que está podrida, eso es lo que tú tienes de salud emocional y mental. Pero si tú te metes en esta palabra, cuya sustancia es la vida de la vid, que es Cristo Jesús, a través de Dios Todopoderoso, porque Él tuvo que morir en la cruz del Calvario y pagar a precio de sangre por nuestra salvación, para adquirir un nombre que es sobre todo nombre. Y dice la palabra, nombre en el cual toda rodilla se doblará, de lo que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y usted va a decir, 3 partes. ¿Por qué 3 partes? Cielo, tierra y debajo de la tierra. Su firma, que es Cristo Jesús Señor nuestro y la deidad de la Trinidad completa, está firmada en toda nuestra contextura molecular y celular. Mire, un ejemplo nada más porque se nos iría todo el poquito tiempo que tenemos. El DNA, que es el ácido disoxirribonucleico, consiste en 3 moléculas cuya esencia base se replica para la formación de todas y cada una de las estructuras de nuestro cuerpo. Oiga esto bien. Y ahí es donde él plasmó su sustancia del polvo para hacer visible el poder creador del polvo en la tierra a través de crear el DNA del polvo en nosotros. Oiga bien esto. Por eso todos los minerales que nosotros tenemos están en la tierra. Para que no te quepa duda de que te hicieron del polvo, tú que estás por internet, todos los minerales de tu cuerpo están en la tierra. O sea que la esencia de la fuente de la creación que creó la tierra es la misma fuente que te creó a ti y a mí. Por lo tanto, si tú empiezas a entender a Génesis y llegas a Apocalipsis, te vas a dar cuenta que hay un hilo sostenido por todo a través de la sangre redentora del Cordero inmolado que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando tú te das cuenta de eso, entonces vienes aquí y entiendes que yo soy la vid verdadera. Él es la vid verdadera. ¿Y qué hace el hombre distraído mirando cosas de este mundo y no busca su propia relación para lo cual ha sido creado? ¿Por qué no saca tiempo para buscar relacionarse con su creador, quien tiene una programación desde que te creó a ti y a mí perfecta y todavía no la hemos descubierto? Hello. ¿Dónde está el hombre parado? Tiene que surgir un despertar y Dios busca ese despertar y llamar tu atención a través de adversidades y aflicciones. Y la gente, en vez de mirar arriba y buscar la respuesta y qué propósito tiene Dios con lo que yo estoy pasando, la gente empieza a quejarse. La gente empieza, ay, pero otra vez, ay, pero esto. Oye, yo te quiero decir que no hay ninguna tentación ni aflicción, ni situación, ni nada que te enfrente, ni muralla grande que tengas que enfrentar, que no tenga Él la solución. Porque Él decidió hacer un plan perfecto
Y el hombre imperfecto tiene que buscar reconocer su imperfección para que se pueda plasmar la perfección en el hombre. No sé si me estoy explicando claro. Me levantan la mano para contestarle porque voy muy rápido y es que el tiempo se me acaba. Entonces, cuando nosotros analizamos esto y nos damos cuenta de lo que Jeremy nos está trayendo, yo soy la vid verdadera. Y fíjate que él empieza el trato con Israel, soltó a Israel y todo este periodo de tiempo está trabajando con nosotros los gentiles. Pero ya mismo comienza el tiempo de lo que se llama la apretura de Jacob, que es la próxima a entrar a la gran tribulación, que es cuando los que están ahora mismo dirigiendo a Israel, que son palestinos, decidan romper el pacto sempiterno, decidan entonces dar la mitad de la capital de Israel, que para mí es la capital del mundo, después eso es otro tema, pero decidan cometer el error que ya dijeron que iban a hacer, dividirla, cimentado por 2 o 3 naciones que lo van a apoyar, que entre ellos está Rusia, China y Turquía, porque es una coalición. Entonces, y otros países más. Entonces dividan eso, el trato ya deja de ser con los gentiles y se va el tiempo de la gracia y levantará su iglesia. Por eso usted ve que cada rato la pastora dice, el tiempo de la gracia se acorta, anden derechito. Y ya no se eleva un culto sin que diga esas palabras. Pero es por eso. La iglesia está dormida. La iglesia está predicando un evangelio fatulo. Un evangelio que te haga a ti rico. Un evangelio que te resuelva todo y vivir en pinche sanquería, en paz, gozo y felicidad. Light, un evangelio light. Mira, pues, ¿sabes una cosa? Dios no quiere un evangelio light. ¿Y sabes por qué? Para que estés despierto buscándolo a Él. Para que te mantengas dependiendo de Él a través de la vid. Porque si te despegas siendo nosotros los pámpanos, que necesitamos estar unidos a la savia de la vid, que es la que nos da la nutrición, es la palabra de Dios, nosotros nos perdemos. Y gran parte de la iglesia está perdida por lo mismo. Porque el mensaje que llevan es un mensaje que aglomera gente, porque la gente quiere escuchar y quiere escuchar y quiere escuchar lo que le es fácil. Pero cuando tienen que pagar el precio, no quieren. Y yo le hago una sola pregunta. Vino alguien llamado Jesús que pagó un precio que tú y yo no podemos comprar ni pagar. Lo hizo por amor a nosotros. ¿Cuál es el amor recíproco que tú tienes para con Dios cuando tú decides relacionarte con Él o no relacionarte con Él? Porque el amor que Él tiene para con cada uno de nosotros es un amor ágape. Es un amor ágape que lo da todo sin esperar nada. O sea que Él no te obliga, ni te doble el brazo, ni te dice eres malo y no te perdono, eres inmerecedor de la salvación por el pecado que hiciste, o por lo que me hablaste, o porque blasfemaste, etcétera, etcétera, etcétera. La palabra dice que la única blasfemia que Él no perdona es el Espíritu Santo. ¿Por qué Él dice en su palabra que la única blasfemia que Él no perdona es el Espíritu Santo? Es sencillo, porque es el único que te puede redimir del pecado. Entonces, si el que te va a redimir del pecado, tú lo vas a pisotear y maltratar, te equivocaste. Perdiste la oportunidad de perdonar. Eso es claro. Y todos y cada uno de nosotros tenemos el Espíritu Santo que nos redarguye, que nos hace explicar esta palabra, que nos hace entender el contenido de esta palabra, que nos hace sentir responsables en lo que tenemos que vivir y hacer, pensar, actuar, mirar y escuchar. Pero yo me pregunto, y es un análisis reflexivo que cada uno de nosotros tenemos que hacer, ¿permanecemos en la palabra de Él lo suficiente para conocerle a Él? Porque cuando tú le conoces realmente a Él y sabes la bendición que es estar con Él, nadie que sepa lo bueno que es Él y vivir con Él y para Él y depender de Él, nadie se va a despegar. Es como si yo te diera un dulce bien sazonado y bien rico y sabroso y te diga, ese dulce es amargo. ¿Podrás tú decir que es amargo si te sabe dulce? Imposible.
Sin embargo, la gente que supuestamente dicen que lo conocieron, están apartados, yo les digo, ¿sabes una cosa? Tú nunca conociste a Cristo. ¿Cómo? Yo he estado más de 20 años en la iglesia. Nunca conociste a Cristo. Porque el que conoce a Cristo no se despega, porque sabe que lo único que verdaderamente tiene valor sobre la tierra se llama Cristo. Se llama Cristo. Cuando yo hablo estas verdades, y no voy a decir nombre de iglesia ni de pastores, ¿sabes qué me dicen? Que yo soy fanático. Y yo digo, pues mira, me gusta ese nombre, soy fanático de Cristo, si es verdad. Y no me voy a despegar de ahí. ¿Por qué dicen eso? Porque que me está hablando, aunque diga quien sea, Dios no está. Dios no está, hermano. Y me atrevo a decirlo, y sé que están por internet sintonizados. Porque usted tiene que recibir la información correcta de la palabra de Dios. Y yo sé quién me llamó. Y respondo el que me llamó. Y no tengo miedo al hombre. Sí vivo en el temor de Dios. Y que tenemos que ser probados, tenemos que ser probados. Y que pasaremos aflicciones, tenemos que pasar aflicciones. Y que nos vituperarán, claro que sí. Y hablarán mal en los periódicos de uno, claro que sí. Pero eso cambia mi corazón. Al contrario, ¿sabes qué? Por cuanto más hacen eso, más me meto en la palabra. O sea, uso lo que ellos quieren tratar de separarte para que esto me unifique más. Pero depende de la interpretación tuya y mía y de la actitud que tengamos para saber que en Él y solamente en Él y únicamente en Él está la salvación y la vida eterna. Si no estamos claros, hermano, y esto es lo que está pasando en la iglesia en el mundo entero, la iglesia se está separando y tontería se está separando la iglesia. Dimes y diretes y estupideces. Cuando Jesús es más grande que todo lo que puede existir, todo lo que había existido antes y existirá después. Y siempre te acompañará y siempre te ayudará y siempre te sostendrá. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el miedo? ¿Podrá algún hombre moverse sin que Dios, y te haga daño sin que Dios no intervenga y ponga su mano en favor tuyo? Dios nunca jamás dejará a un justo desamparado, ni su simiente mendigará pan. Lo hemos vivido y lo seguiremos viviendo. Pero yo quiero que tú entiendas que cuanto más adversidad y aflicciones venga, más poder, más paz y más seguridad Él creará en ti para vencer todo obstáculo y mostrar su grandeza en medio de cualquier tempestad. ¿Quién es el que puede por esa boca decirle a la tempestad, calla y calma? Y la gente se pregunta, ¿pero quién es este que le habla a la tormenta y esa tormenta se detiene? Entonces, cuando tú analizas todos estos relatos bíblicos, porque yo quiero decirte que la Biblia es cierta y verdadera de tapa a tapa hasta los mapas. ¿Ok? La gente dice, no, que ese mapa, no, lo que pasa es que ese mapa estaba cuando originalmente todavía no habían los cambios que han pasado en la tierra, pero búscalo que con otro nombre ese territorio está, y está. El hombre tiene que entender la esencia del contenido de lo que es la vida. Mire, esta iglesia, antes de que fuera iglesia, Dios, sin yo saber conocer lo que era Dios, me dijo, escribe el yo soy. Y yo vine a escribir en una brocha gorda, que está allí escrito, y eso se quedó sin arreglar y sin nada, el yo soy. En plena construcción del edificio, que era medicina bioenergética aquí. ¿Por qué usted cree que está escrito eso allí? Porque el que lo escribió simplemente oyó y obedeció, pero no conocía el yo soy. ¿Se da cuenta? Y cuando yo veo eso de frente, me doy cuenta que simplemente conocerle a Él sea un poquito, pero a la misma vez sé que no sé nada. Porque de Él y por Él y para Él y por Él se sostiene todo. Y cuando usted entra en esa dimensión continuamente, usted vive humillado delante de Él. Y no tiene problema en someterse a su voluntad, aunque los hombres lo critiquen,
Aunque el mundo lo vea menos que nadie. Aunque el mundo le diga pejo muerto. No me importa. Porque ¿sabes qué? No me importa lo que tú pienses de mí. Me importa lo que diga mi Dios de mí. Mira qué loco. Dale un aplauso, Señor. Que muchas veces he tenido que decirlo. Lamentablemente. Porque la gente se cree que tiene 4 títulos profesionales de doctorado. Se creen algo. Miren, mi hermano. Nosotros no somos nadie. Y por misericordia tenemos vida. Y por misericordia Él murió por nosotros en la cruz del Calvario. Lo que nos tiene que hacer entender y mirar que por Él y para Él y de Él somos todos. Y que a Él nos debemos, porque la eternidad la pasaremos con Él. Y hay de aquel que no procure llegar a pasar la eternidad con Él. Porque si no sabe a dónde va, ¿verdad? Que te quede bien claro. Al lago de fuego de azufre que arde y el gusano que no muere. Que estará en tu cuerpo. La gente, no, pero miren la mentalidad. No, pero ¿cómo si este cuerpo se destruye en la tierra, cómo vas a hacer? Mira, mijito, los muertos escritos resucitarán primero y luego nosotros que estemos vivos. O sea que ese cuerpo, aunque se haya destruido en la tierra de donde vino, se va a reconstruir a nivel espiritual con la misma sensibilidad y la misma comunicación para entonces purgar el pecado de no haber aceptado a Jesús como su fiel, único y exclusivo Salvador. Pero entonces vendrá el gran juicio del trono blanco, y aquí es que la iglesia tiene que entender esto, donde tú y yo estaremos allí no para ser juzgados, sino para escuchar por qué nos merecemos la corona de la vida eterna. Y cuando nos den la corona de la vida eterna, la pondremos a los pies del Maestro. Eso es lo grande que es para el Señor. Y que eso quede bien claro para conocimiento. Pero estaremos viendo allí aquellos que usted le habló y rechazaron a Dios, que tuvieron la oportunidad de venir al camino y no quisieron, o que dijeron que vinieron y se apartaron y perdieron la oportunidad. Entonces hay un segundo libro. El primer libro, y está en Apocalipsis, no puedo ponerme a buscar todo eso, después usted lo busca, que se llama el libro que tiene las memorias y el libro donde tiene los nombres de nosotros. En ese libro, el nombre de los que no son salvos no están. El nombre de los que son salvos sí están. Pero antes de todo esto, va a pasar un libro que se llama el libro de las memorias. Y en el libro de las memorias está escrito todo lo que tú decidiste tener aquí en la tierra. Por lo tanto, no hay palabra que el Señor no la haya escuchado y que quede retenida. La única forma que tiene de que no se quede retenida en el libro de las memorias, es quitada, es cuando tú te arrepientes y confiesas a Jesús como tu único exclusivo Salvador. Entonces todas las palabras que hablaste en contra y todas las blasfemias y todos los disparates que hablaste en contra te son borrados y empiezas como una nueva criatura e inscribes tu nombre en el libro de la vida. Si tú nunca has confesado a Jesucristo como tu fiel, único y exclusivo Salvador, yo creo que esta es la noche de tu salvación. Como Jesús le dijo a Zaqueo, hoy ha llegado a tu casa la salvación. Y el Zaqueo, ustedes saben quién era. Recaudador de impuestos y un pillo como los que tenemos por ahí, que están en todos lados. Sin hablar del hombre, vamos. Pero lo importante de esto es que nuestra salvación está en juego. Porque Él es la vid verdadera y todo el que viene a Él y toca la puerta, Él no lo rechaza. Si hay alguien aquí por primera vez quiere reivindicar el pacto con Él, en un minuto lo hacemos. Y ese error de las cosas emitidas antes del arrepentimiento son quitadas cuando usted se arrepiente y los recibe. Y su libro queda escrito en el libro de la vida para salvación y vida eterna. Amén. Pues vamos a orarnos porque ya sé que el tiempo ha pasado muy rápido. ¿Hay alguna pregunta con respecto a lo que dijo Jeremy, a lo que acabo de explicar? Yo a veces hablo muy rápido. ¿Estamos claros? ¿Hay alguien que quiera hacer la oración de confesión de pacto? Aquellos que están por internet, y ayúdenme ustedes entonces, que cubrimos la gente que está por internet. Si usted está por internet, repita conmigo. Señor Jesús, en este momento, yo abro las puertas de mi corazón para que tu Espíritu Santo
venga a morar en mí a tal magnitud que yo pueda, Señor, ver con tus ojos, pensar con tu mente, hablar con tu boca, escuchar con tus oídos y sobre todo amar con el corazón que tú me amas. Perdona mis pecados, como yo también perdono a los que me han ofendido. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y dame la salvación. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Si usted hizo esta oración, permítame unos segundos orar por usted. Padre, en el nombre de Jesús, esta persona que está por internet y hizo esta oración, o aún los que están aquí, atamos y reprendemos el hombre fuerte que estaba operando en ellos. Lo atamos, lo cancelamos y lo echamos fuera de su vida. Y declaramos que Jesucristo toma lugar en su vida como nunca antes, porque es el nuevo dueño y capitán y creador de su vida, para que viva ahora, Señor, en paz, en gozo y salvación, bajo la guianza de un nuevo capitán llamado Jesús. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Padre, y ahora nos vamos de aquí, pero no de tu presencia. Permite, Señor, que mientras nuestro sueño, nuestro cuerpo descansa, tengamos unos sueños contigo. Que nuestra alma y nuestro espíritu se mantenga continuamente adorándote a ti como están los santos en el cielo, adorándote continuamente. De tal manera que cuando nos despertemos de madrugada, estemos en adoración para que conforme a tu voluntad oremos por las tantas necesidades que hay sobre la faz de la tierra. Y así, Señor, podamos ser conectados a la vid verdadera continuamente en espíritu y en verdad, mientras descansamos y cuando despertamos. De tal manera que estamos conectados contigo 24/7. Y tú hablarás a nuestra vida. Pondrás, Señor, tu deseo en nuestro corazón y para nosotros será un placer, con regocijo y con gozo, complacerte, porque hemos reconocido que sin ti no somos nada. Queremos estar conectados a esta vid y ser unos pámpanos robustos, podados para dar buenos frutos. Y ese fruto en abundancia rinda otros frutos, sembrando semillas de tu verdad a un mundo que está en oscuridad. Hemos orado y desatado esta palabra en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios les bendiga. Un aplauso al Señor.